Así es como funciona el sistema de salud colombiano. Por supuesto me faltarán algunos conceptos, pero esto es lo más básico. En primera instancia, tenemos un sistema que se encuentra regido por la hermosa y maravillosa Ley 100. Esa Ley 100, que es de 1993, es la que regula absolutamente todo lo que concierne a nuestro sistema de salud. Entonces, por eso se dice que esta es la causante de que funcione mal el sistema cuando existen otros factores. Esa Ley 100 tiene unos principios. Dentro de esos principios, si mal no recuerdo, está en el artículo 2, está el principio de universalidad. Esa universalidad dice que cobija la salud a todas las personas que estén en el territorio colombiano. Salud, todos. ¿Listo? Que esa es una de las grandes ganancias de la Ley 100 del 93. Ahora, ¿qué ocurre? Con la Ley 100 del 93 se crea algo que se denominan las EPS. Y estas se denominan, ojo, entidades promotoras de salud. Eso es lo que traduce EPS, entidades promotoras de salud, no prestadoras. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que ellas lo que deben hacer es promover que todas las personas, primero, se encuentren afiliadas y segundo, que hagan uso de todos los servicios que tiene el sistema de salud. ¿Para qué? Para que de manera preventiva pues se puedan evitar enfermedades de alto costo. Ese es el objetivo de una EPS. Para esto la Ley 100 también le permitió a las EPS involucrar algo que se denominan IPS. ¿Estas qué son? Son instituciones prestadoras de salud. Es decir, la EPS se encarga de todo lo que concierne a afiliación y todo lo que concierne a la administración. ¿Administración qué? De los recursos. Eso implica proveedores, eso implica el presupuesto o administración del presupuesto, es decir, en qué se va a gastar, en qué se va a invertir, gastos, inversiones. Entre otras cosas, pero básicamente podríamos decir que eso es lo que funciona. Ahora, en proveedores, ellos tendrán que buscar IPS, pero también tendrán que buscar empresas que almacenen los medicamentos o proveedoras de medicamentos. Vamos a llamarlas las empresas proveedoras de medicamentos, EPM, vamos a ponerle esa sigla, que estas son las que le van a permitir a la EPS suplir los medicamentos que las IPS, instituciones prestadoras de salud, prescriban a sus diferentes pacientes. Ahora, ¿qué ocurrió? Pues que las EPS, por motivo de toda esta ley 100, empiezan a devengar un dinero gracias a ¿qué? A una UPC. Unidad por captación. Y esto es lo que alimenta, esta es la platica que le llega a las EPS. ¿Por qué funciona mal? Resulta que es que la UPC que se le paga a las EPS va de acuerdo al número de afiliados. Número de afiliados igual dinerito. Entonces, por cada afiliado, pues le pagan una UPC. Esa UPC está tasada en X valor, que se los colocaré ahí por escrito, y de acuerdo al número de afiliados, pues asimismo se reciben los recursos. ¿Qué es lo que ocurre con todo este tema? En primera instancia, los servicios de las EPS, primero se presta el servicio de salud y después se cobra. Por eso es que en principio las EPS empezaron
a afiliar a un montón de gente, a buscar afiliados para poder obtener los recursos que les daba la UPC. ¿Para qué? Para poder capturar un dinero base de funcionamiento para así poder pagar pues los médicos que necesitaban, el personal que necesitaban para poder hacer la administración, aquí los asesores comerciales para la afiliación y por supuesto más adelante cuando las EPS crean sus propias IPS, que estas IPS, hagámoslo acá, pueden ser independientes y también pueden ser propias de la EPS. Es decir, estas son las que se denominan en la teoría administrativa como integración vertical. Esta es una integración vertical hacia abajo. ¿Por qué? Porque está básicamente la EPS integrando a un cliente dentro de su propio sistema de negocio, que en este caso sería ¿qué? La creación de IPS. Un ejemplo, Sanitas EPS, Clínica Colombia. Entonces, aquí ya nosotros empezamos a entender por qué es que es tan crucial este valor de la UPC, porque la UPC está tasada bajo un valor que antes ese valor correspondía en gran medida a los costos que debían las EPS pagarles a las IPS por motivo de la prestación de servicios. ¿Qué ha ocurrido con este gobierno y por qué es que se le atañe al gobierno el mal funcionamiento de todo el sistema de salud? Pues que precisamente al gobierno se le dijo que la UPC debía subir de valor, debía pagarse un costo o un valor adecuado para todas las atenciones que han prestado las EPS mediante sus IPS, que son proveedores que ellas mismas escogen y pues que ellas mismas les transfieren el respectivo dinero. Es decir, la UPC le llega a las EPS se lo transfieren a las IPS. El gobierno nacional dice que este es un intermediario que debería hacerse el pago directo de la UPC a la IPC, de la UPC a las IPS, es decir, se eliminaría este intermediario. Pero ¿qué ocurre? Es que aquí está la administración, es decir, la afiliación, la gestión comercial para que esas EPS mantengan el sistema de salud alimentado, y también la administración, que no es solamente proveedores y presupuestos, aquí también podríamos incluir la administración de datos, las historias clínicas, sus datos personales, todo eso que la ley 1581 de 2012 establece y que es súper delicado. Esto también es administrado por la EPS y eso es supremamente delicado porque no es fácil de administrar, no es fácil de archivar. Estos son archivos gigantescos, que es lo que está desconociendo también el gobierno. Imagínese una institución prestadora de salud que debe ¿qué? Prestar servicios de salud. Ahora dedicarse a esto, pues obviamente sus servicios se van a ver desenfocados o van a verse obligados a salirse de su objeto social para incluir algo demasiado robusto como puede ser la afiliación, que es la selección de proveedores, presupuesto, administración de datos. Que ojo, esto de proveedores no es fácil de administrar. Pueden llegar proveedores de X o Y talante en donde deben hacerle filtros para evitar que sean proveedores que tengan que ver algo con lavado de activos y financiación del terrorismo, entre otras. Entonces, esto no es fácil de hacer. También toda la documentación de los proveedores, la ley de transparencia ante los proveedores, en donde se haga el debido proceso y se escoja no necesariamente el más económico, sino el mejor y al mejor precio, que esto también demora un montón de tiempo. El presupuesto para saber priorizar, para saber hacia dónde se van los recursos, esto también requiere una carga administrativa muy fuerte. Y por supuesto la administración de datos también. Entonces imagínese una entidad prestadora de salud ahora pensando en todo esto, pues se va a desenfocar en su objeto social, que es prestar la salud. Se me fue el tiempo, parte 2. Ahora, con este engrosamiento de la IPS en su funcionalidad, si se quitan a las EPS, pues obviamente va a haber más burocracia, porque si antes la EPS tenía que autorizar, pues ahora va a ser
el jefe o el mandamás de la IPS quien tenga que autorizar. ¿Y qué va a pasar si las IPS caen en manos de políticos o las directivas caen en manos de políticos? Pues que obviamente estos van a priorizar a los suyos, a los amiguitos o incluso a los que les pasen dinero y no a los pacientes que realmente tengan la prioridad. Recordemos que es que antes de la ley 100 las EPS no existían, existía ese trabajo o ese enlace de dinero directo a las instituciones prestadoras de salud por parte del Estado, y en ese momento se hablaba era del seguro social, quien administraba prácticamente todas las instituciones prestadoras de salud. El servicio era tan complejo de prestar que por eso habían colas interminables, mal servicio, mala calidad, y por eso se hizo la necesidad de establecer una nueva ley de la salud, que fue la ley 100 de 1993. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Cuando las EPS tienen una UPC que ya tiene determinado valor, pero el gobierno nacional decide pagar a un menor valor esa UPC, ojo, los gastos de salud que ya tuvieron las IPS, de una u otra forma no van a estar acordes a esta UPC que está pagando por menor valor el gobierno nacional, porque tal cual como la inflación, todo sube, de manera que aunque el gobierno nacional pague en teoría lo que debía enviarle a las EPS por concepto del pago de las UPCs, que viene gracias al número de afiliados, pues esa plata no va a alcanzar. ¿Y qué es la plata o cuál es la plata? Una de las platas o dineros que le debe el gobierno nacional a las EPS, pues precisamente el valor real de la UPC, porque ahorita está pagando un valor X, pero lo que se espera es el valor Y. Este valor es el que no ha llegado, este valor es el que no se está pasando. Entonces existe una diferencia entre lo que se recibe por la UPC versus lo que debería recibir de la UPC, que es este valor. Entonces, para el gobierno nacional no debe un solo peso, porque está haciendo el envío de los dineros. Aquí vamos a colocar la ADRES, que es la que envía el dinero de las UPCs. Entonces para la ADRES no se debe un peso, y por eso salió por allá en la alocución de ese día miércoles diciendo no debemos un peso. Claro, porque la están pagando a un menor valor. Este valor X es un menor valor del que debería pagar, que es este valor Y. Entonces, de una u otra forma hay una deuda. ¿Por qué? Porque el cliente de las EPS, que es el Estado, al cual la EPS le cobra mediante sus UPCs, debido a todos los servicios de salud que ya le prestaron las IPS, que las IPS esperan que les pague la EPS al valor adecuado, pues obviamente no va a alcanzar. ¿Por qué? Porque lo está pagando a un menor valor cuando debería estar recibiendo este dinero. Eso de por sí ya genera un desfalco financiero o un descuadre financiero increíble. Es ahí en donde las personas malentienden el hecho de que el gobierno nacional esté al día, pero no está obedeciendo lo que le ordenó la Corte Constitucional pagar, que es este valor, para que así las EPS puedan pagarle a las IPS los valores que les adeudan. Ahora, recordemos que es que las EPS también, dentro de sus proveedores, están manejando las empresas que venden medicamentos a las IPS, o mejor, a las EPS, y de ahí también a las IPS. Entonces, ¿qué ocurre? Como no hay dinero suficiente, pues las EPS tendrán seguramente que priorizar. ¿En qué sentido tendrán que priorizar? Bueno, le tengo que pagar los servicios médicos a las IPS para que me sigan prestando los servicios médicos, y empecemos a sacrificar ciertos medicamentos. Empezaron simplemente a decirle a su proveedor: venga, no le puedo pagar tanto, le pago tanto de ese medicamento, y el proveedor lo único que hace es suministrar, porque eso es lo que le han pagado. Ninguna empresa ni siquiera haría su trabajo gratis. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Que como el gobierno nacional ha estado quedando mal con este pago, pues obviamente estas empresas, las empresas que proveen de medicamentos al sistema de salud, ya no confían en el gobierno nacional, que debería pagar este valor, pero que no lo ha pagado a pesar de la orden constitucional, de la Corte Constitucional. Entonces, ¿qué hacen estas empresas que proveen de medicamentos? Pues simplemente empiezan a limitar su inventario y
pues empiezan a proveer a quien les esté pagando efectivamente, tal como debe ser. Tú me pagas, yo te doy. Si yo veo que no eres buena paga, pues entonces te empiezo a limitar los servicios. Eso es lo que está pasando actualmente. No es que exista un acaparamiento, es que obviamente hay inventario, porque esta gente se provee lo suficiente para poder todas las necesidades de los clientes de las EPS que son atendidos en las IPS. Pero las empresas, las proveedoras de medicamentos, al ver que el Estado, mediante la ADRES, no está girando los recursos que debería estar girando, pues obviamente ellos, si le proveen a las EPS todo lo que les están pidiendo, se van a dar cuenta que van a caer en quiebra porque este señor Estado no está pagando lo que debería pagar y las EPS seguramente van a priorizar en atención médica y después dejarán allá a los proveedores en un segundo o en un tercer plano. Por eso es que ustedes ven llenas las bodegas de Audipharma y de otros proveedores, porque simplemente dijeron, ok, hay inventario, pero hasta que no me paguen el acceso a ese inventario, pues simplemente no van a tener ese acceso a ese inventario porque tampoco me puedo quebrar. Ese es todo el meollo del asunto, en donde aparentemente la ADRES no le debe nada a las EPS porque está pagando sobre este menor valor, no sobre el valor real. Si pagara sobre este valor, obviamente ahí sí estaría todo en perfecto estado y no tendríamos toda esta escasez de medicamentos. Pero recordemos que es que esto lamentablemente son decisiones de gobierno en donde han decidido pagar un menor valor y no el valor que corresponde a las EPS. Y las EPS lo único que están haciendo es pagando unos servicios ya prestados por la IPS en donde atienden a sus pacientes y todo esto, y pues allí van pagando lo que les alcanza de acuerdo al presupuesto que les pagó el Estado con este valor, no con este que es el valor ideal, el que ordena la Constitución. Ahora, entremos a mirar uno de los pedazos más controversiales, la famosa integración vertical. ¿Por qué hacen esto las EPS? Porque es que hay muchas IPS que no trabajan de acuerdo a los lineamientos de calidad de las EPS. Hay muchas IPS que son instituciones prestadoras de salud que pueden ser nacionales o privadas que lamentablemente no tienen un buen servicio, no ofrecen buena calidad de servicio a pesar de que podrían atender a los pacientes de estas EPS. Entonces, ¿qué ocurre? Pues las EPS, en aras de facilitar todo ese trámite y de hacerlo mucho más fácil, porque no es igual de fácil manejar una misma base de datos interna en donde se sincronicen EPS y IPS, pero que sean todas de esta EPS, a esperar que un tercero me permita integrarme a su software o a sus sistemas de información y allí poder sincronizar toda esa atención. Entonces las EPS lo que hicieron fue generar IPS propias, como la del ejemplo, como la Clínica Colombia con Sanitas, y seguramente hay más ejemplos en otras EPS, y eso ha permitido tener una mejor atención, porque esta IPS está atendiendo a los pacientes de la EPS de acuerdo a los lineamientos de calidad y de acuerdo a las políticas de la EPS, que está regida bajo la ley 100, que entre muchas de los principios está el principio de universalidad, que es salud para todos. Ahora, recordemos también, y esto es necesario hablarlo, que es que las EPS son administradoras, entidades que promueven la salud, y estas son las que atienden, de manera que a las EPS le queda la administración del recurso para que éstas se puedan enfocar en atender la salud de los colombianos. Recordemos que es que el dinero que recibe la ADRES llega del presupuesto nacional, llega de los aportes de las empresas y llegan también de los aportes de los empleados. Recordemos que uno como empleado paga el 4%, las empresas pagan el 8.5%, pero después de los salarios que superen los 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Ahora, hay personas que trabajan independientes, entonces vamos a incluirlos acá también. Los independientes, que son esos comerciantes, persona natural, ellos pagan el 100% de ese 12.5%. Contratistas también están allí.
Entonces, miren que los recursos que le llegan a la ADRES no son netamente del presupuesto nacional, son también recursos privados. Usted paga por la atención de su EPS, su empresa ayuda a que el Estado tenga recursos para poderle girar a las EPS y así cumplir con todo lo que está ordenado en la Ley 100. No es un capricho decir o exigir que se pague lo que se debe pagar, porque a la larga todos estamos contribuyendo a este sistema. ¿Qué es lo que ocurre? Pues obviamente se están administrando unos recursos privados de la manera en que el gobierno se le antoje, incumpliendo incluso una orden de la Corte Constitucional en donde le dice pague la UPC al valor que debe ser, no al valor que a usted se le antoja. Imagínense ustedes tener un cliente en donde usted ya le prestó los servicios, ya le dio todo y ese cliente le dice, mire, sabe que no tengo para pagarle todo lo que usted me dice en la factura, le voy a pagar así, gústele o no. Obviamente su empresa va a quebrar. Y eso es lo que está pasando con el actual sistema de salud. El sistema de salud está funcionando mal, no porque ya viniera así de mal atrás, es porque actualmente se le están dando una administración a los recursos de manera errada por parte de la ADRES al momento de no pagar lo que ordena la Corte Constitucional. Si se pagara esto, habrían más recursos de la EPS para pagarles a las diferentes IPS y habrían recursos para pagarles a las empresas que proveen de medicamentos, a las EPS y a las IPS, y así no tendríamos desabastecimiento en todo el sistema, o al menos no habría tanto desabastecimiento, porque habrán algunos que dirán que siempre ha habido desabastecimiento, pero ha sido de algunos medicamentos muy puntuales en donde puede ser difícil conseguirlos o en donde en el mundo es escaso, o que simplemente el INVIMA no ha permitido o que pase ese medicamento o que se trabaje una nueva fórmula o que ocurra algo por allí, pero siempre son novedades muy puntuales. Ahorita se está viendo de manera masiva, ahorita se está viendo de manera general y eso antes no ocurría. Por eso es que se le endilga al gobierno nacional la crisis actual. Y finalmente, ¿por qué se le endilga al gobierno nacional esta crisis? Porque ha sido el único gobierno que ha hablado del famoso shu, shu, shu. Y lo dijeron en transmisión nacional, el propio presidente. Imagínese usted un presidente, el gran administrador de los recursos de la nación, que diga que va a generar una crisis en donde las EPS no tengan dinero, que es lo que está ocurriendo, para poder pagar a todos sus proveedores, y de esta forma pues ellas se van a ver obligadas a declararse en quiebra, van a desaparecer no porque quieran, sino porque el cliente, que es el Estado, el cliente de las EPS, pues simplemente no está pagando lo que debería pagar. Por eso es que se le endilga al gobierno nacional la crisis actual de la salud, y por eso es que no es un capricho decir que efectivamente no se están haciendo bien las cosas. Espero que con este video muchos de ustedes hayan logrado comprender qué es lo que pasa. Seguramente aquí no está todo el contexto de lo que ocurre en el sistema de salud colombiano, pero esto sí al menos le va a ayudar a usted a tener una visual mucho más estratégica, mucho más integral de cómo es que actúan los diferentes actores y factores en el sistema de salud colombiano, y lo invito a usted a darse cuenta la importancia que tiene este famoso chu, y sobre todo el hecho de que el gobierno nacional, claro, no debe nada porque está pagando al valor que se le da la gana, más no al valor que debería pagar sus deudas con las EPS, que a su vez podrán pagar las deudas a las IPS y a sus demás proveedores. Eso era lo que quería comentarles, lo que quería publicarles con este video. Los escucho en los comentarios, y si alguien tiene algún asuntito por ahí de complemento o alguna información que ayude a generar más conocimiento, bienvenido sea el comentario o bienvenido sea el video, arrojando más información para que las personas puedan conocer cómo es que funciona todo este sistema de salud.